alguno se da un golpe o se atraganta con cualquier cosa, habrá que ayudarle, ¿no? Sí. Hay que saber actuar en caso de que lo necesitemos si estamos en una excursión o en cualquier actividad fuera de donde puedan llegar una ambulancia. ¿Cómo actuamos? Si se atraganta un amigo, o si se da un golpe, o si se lesiona, alguno tendrá que ocuparse y ayudarle, ¿o no? O le dejamos ahí que... Está correcto, que es técnico sanitario especialista, está en el grupo de rescate de la Guardia Civil de Montaña. La compañera Ángela, que también es técnica sanitaria. El compañero José Antonio, que es técnico sanitario, también especialista TES2. Y yo mismo, técnico especialista, y soy el coordinador de aquí de Mieres. Lo que hacer es eso, intentar estar con esa persona y hablar con ella, preguntarle si se puede contestar y acompañarla hasta que llegue evidentemente la ayuda especializada. Para poder ayudar, lo más importante es un protocolo que se sigue a nivel europeo, que se llama el PAS, o el proteger, avisar y socorrer. Entonces, siempre tiene que ser por ese orden. Entonces, nosotros, Santo Mérido, lo primero que tenemos que hacer es, lo primero es saber que nosotros estamos protegidos, que no nos va a pasar lo mismo que a él. Es decir, si hay una persona que se le atropella un coche y vamos a ir a ayudar y no miramos si vienen coches o tal, pues nosotros vamos a hacer nada. Entonces, lo más importante, primero nos protegemos nosotros, después protegemos la zona y ya por último, pues, protegemos al herido. Después avisamos, llamamos al 112 y decimos pues lo que podemos ver, lo que sabemos. Y luego ya, bueno, pues por último pues intentamos ayudar, socorremos como buenamente sepamos. Lo primero es, que os decía, dar protección. Hay que tener cuidado de que no nos pase lo mismo que le pasó a la persona. Tenemos que tener cuidado de mirar bien, si es una casa y una persona, por ejemplo, que la encontremos tirada en el suelo o lo que sea, pues puede ser que haya una fuga de gas o cualquier cosa y no nos damos cuenta y nos va a pasar lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que nos podemos encontrar. Después, bueno, gritar o llamar por teléfono al 112, nos van a hacer una serie de preguntas, no sé si alguna vez llamasteis, pero bueno, se ponen al teléfono primero el 112 y después, depende de lo que sea, pues se pone la Guardia Civil, se pone bomberos o una ambulancia, quien sea. Y nos van a hacer una serie de preguntas para más o menos saber qué tipo de ambulancia, si necesitas médicos, si no, lo que sea. Después, por último, tenemos que ayudar a la persona como estamos. Muchas veces es eso, simplemente estando con ella, esperando a que llegue la ambulancia, ya es bastante. La persona va a estar asustada, va a estar mal, claro, tiene dolor o no sabe lo que le pasó y entonces simplemente estando con ella ya es una ayuda muy buena. Luego, ¿cómo podemos ayudar al enfermo? Lo primero que tenemos que saber es que si está, lo que se dice, consciente o inconsciente, es decir, si está despierto o no. Entonces, para eso hablamos con él, le preguntamos qué pasó, a ver qué nos cuenta, y más o menos pues, a ver cómo está, eso, si será consciente o inconsciente, es lo primero. Después hay que mirar a ver si respira o no. Luego lo vamos a ver abajo todo bien sobre la marcha. Entonces lo siguiente es mirar si respira con esta maniobra y se trata de ver, oír y sentir la respiración. Ahí, como podemos ver, la chica acerca la oreja a la boca y nariz del chaval. Entonces oye si respira, lo siente por la nariz y con los ojos está mirándole al pecho y entonces sabe si se eleva o no. Si no contesta y no respira, entonces es cuando fijo que tenemos que llamar a 112. Entonces, ahí es donde van a activar pues, lo que sea necesario. En este caso, pues mandarían un móvil o asistencia primaria, un consultorio, cercano, lo que sea. Bueno, ahora vamos a dar lo que son los primeros auxilios propiamente, bueno, muy rápidos. Vamos a dar lo más. Bueno, todo el mundo tuvo alguna vez una herida, ¿no? Y, por ejemplo, una persona que esté sangrando y tal, ¿qué es lo que pensáis que hay que hacer? Taparla ¿cómo? Apretando, vale. Y por ejemplo le ponemos algo y eso se llena de sangre, ¿qué hacemos? Lo quitamos y ponemos otro, ¿no? Sí. No.
Cuando se ponemos, lo primero que pongamos, apretamos fuerte y si eso, por ejemplo, se empapa de sangre, se coge otra y se pone encima. La primera que se pone nunca se quita, porque empieza a cicatrizar, entonces si lo quitamos vamos a arrancar lo que es la costilla que se está formando, entonces va a volver a sangrar. Entonces la primera que se ponga nunca se quita, si en caso de que se empape se pone otra nueva encima y seguimos siempre apretando. Si es en un brazo, pues levantamos el brazo o la pierna. Luego siempre, lo más importante, lo que decís, siempre apretar fuerte y sujetar un tiro. Entonces la hemorragia es eso, es la salida de sangre de los vasos sanguíneos, es decir, de las venas a las arterias, al exterior del cuerpo o al interior. Y luego, pues nada, el objetivo principal de las hemorragias es detener esa salida, como lo que decía, apretando o bueno, de esta otra manera, con una vela, un pañuelo, lo que tengamos a mano, apretamos. Luego se puede poner sobre lo que es el vendaje o la compresión. Siempre hay que poner algo frío, que favorece que deje de sangrar, hielo, nunca directamente, porque el hielo que... Si es un corte muy grande, pues lo mismo. ¿está abierto? Lo mismo, si es un corte grande siempre va a estar abierto. Entonces siempre, presión directa, por muy grande que sea, siempre, donde sea. Si se ve que no se para de sangrar, pues hay que intentar apretar más fuerte. Y aún así, por ejemplo, bueno, si fuese ahí donde, por ejemplo, en la foto esta, pues un corte muy grande, pues tendríamos que apretar también, otra persona que nos debería de ayudar apretando aquí arriba, que es donde está la arteria humeral, entonces cortaríamos más el flujo de sangre. Depende de dónde sea la hemorragia, si es en una vena o una arteria, pues es más fácil o no tener la hemorragia. Lo único que podemos hacer, si simplemente casi cualquier herida, por grande que sea, apretando solamente, casi todas paran. A menos que la persona tenga alguna enfermedad, pues, que sea como sí, que tome Sintrom o alguna enfermedad, que tenga alguna enfermedad de la sangre, que tenga anticoagulada o cualquier cosa, no va a costar más, pero siempre mientras estamos apretando sabemos que de ahí no está sangrando. Y aunque luego levantemos y sangra, bueno, eso ya se encargará de menos, no os preocupéis, pero mientras que tal... Una pregunta a las hemorragias, antes de pasar a otra cosa. El torniquete, antes se hacía un torniquete. Sí, el torniquete, En mi época. el torniquete es lo que nunca se debe hacer. Nunca se hace un torniquete, solo se hace un torniquete. Solo se hace un torniquete en caso de que estemos en el monte, que estemos lejos de la ciudad y que sepamos que no vamos a llegar nunca al sitio, por lo menos en 2 o 3 horas. ¿Vale? El torniquete, olvidaros de ello. Esto de agarrar y apretar, explícanos los buenos errores, porque está llamando de la salida. El torniquete, por ejemplo, lo malo que tiene es que hay muchos que dicen que aflojando cada poco, tal. Lo malo de eso es que cuando hay una hemorragia por un torniquete, la sangre que queda desde el torniquete hacia abajo, hacia la extremidad, por ejemplo, si fuese una amputación, es decir, que se pierde la mano, se pierde parte del brazo, ahí sí, se podría poner sin problema. Pero cuando es una herida fuerte, que conservas el miembro, si tú pones el torniquete, por ejemplo, aquí, desde aquí hacia abajo, toda esa parte, toda esa sangre que está ahí va a quedar parada, entonces se va a empezar a coagular. Entonces, si aflojas el torniquete, va a volver el torrente sanguíneo, va a volver al corazón y va a tener trombos y va a explotar el infarto. Entonces, si se pone un torniquete es medida desesperada, es decir, estamos en un sitio donde no hay cobertura, donde no podemos avisar o donde nos dicen que la asistencia médica va a tardar muchísimo. Sabemos que la persona no va a parar. Si lo tienes que hacer por obligación, tienes que tener muy claro que la frente del paciente, con la misma sangre, si no tienes dónde apuntarlo, tienes que marcarle la hora que lo estás haciendo. ¿Vale? La hora, eso es esencial, siempre poner en la frente del paciente con la misma sangre, y si no tienes un bol, un lápiz, lo que sea, marcar siempre con la sangre a la hora que pones el torniquete. Eso siempre. Sangre se divide. Bueno, otra cosa también muy importante es a la hora de tratar, sobre todo con tema de sangre, poner guantes. Hay que la sangre es un fluido de los más peligrosos también del cuerpo, entonces, sobre todo si no conocemos a la persona, hay que tener mucho cuidado y poner guantes. Aquí esto que parece torniquete no lo es, simplemente es una venda y apretar. Simplemente ponemos una masa, cogemos un pedazo de venda, damos unas cuantas vueltas y apretamos encima y ya saldrá. Y el hielo, y en principio casi toda hemorragia va a parar por
Bueno, el traumatismo es... ¿Alguien sabe lo que es un traumatismo? Golpe. Propiamente dicho. Es cualquier golpe, hay distintos niveles, distintas gravedades. Entonces, pues en los traumatismos pueden ser un traumatismo que simplemente pues, te haga lo que se llama un moratón, un golpe sin más, o un golpe que te haga una herida. En el caso de que te haga, por ejemplo, una herida es lo que es una pérdida continua de la piel. Entonces lo que provoca es una comunicación desde fuera del cuerpo en torno a adentro, es decir, ya sea con bacterias, virus o la propia suciedad de lo que estuvimos andando, lo que sea. Entonces hay que curar, limpiar bien esa herida y taparla para que nada del exterior pueda entrar al cuerpo. Para limpiar la herida, bueno, como se ven en los dibujos, lo primero, lavar la herida bien con agua, o bueno, si tenemos suero o cualquier líquido que tengamos que esté limpio. Después, con una gasa o con un pañuelo, porque tenemos limpia, a no ser que los clines, bueno, pueden valer, pero no es porque que sigan, al igual que el algodón se deshacen y pueden quedar cachos de papel o hilos de algodón en la herida y luego eso se infecta todo. Entonces, si puede ser una gasa o un pañuelo de tela, mejor. Después de mojar bien la herida y limpiarla desde fuera, con la gasa lo que hacemos es siempre desde el medio de la herida hacia los bordes, nunca desde los bordes hacia adentro, nunca frotamos, siempre ponemos en medio de la herida y hacia afuera, para arrastrar lo que esté dentro de la herida. Duele, pero no hay nada que hacer. Entonces, bueno, una vez ya limpio, pues lo que hacemos, aquí los pasos. Después echaríamos desinfectante, lo que se llama betadine, si lo conocéis. Betadine. Nunca se le... ¿El alcohol es bueno echarlo? ¿Lo veis? No. ¿Sí o no? El alcohol nunca se echa en herida, nunca. El alcohol es muy fuerte, entonces quema los bordes de la piel. Es malo, hace más herida todavía. El agua oxigenada se podría echar si, por ejemplo, vemos que hay mucha tierra, por ejemplo, que hay un sitio en un parque donde hay tierra, donde hay gravilla, que hay suciedad, que se vea sucia de la herida, el agua oxigenada es muy bueno porque hace una efervescencia y entonces echa fuera esa suciedad mejor que el agua al suelo. Entonces lo primero, limpiamos con agua, y lo que no lleve el agua, luego echamos un poco de agua oxigenada y luego ya sí, cortamos. Luego por último echamos el betadine, a menos que la gente sepamos o le podemos preguntar si es alérgica al yodo. Si es alérgica al yodo, el betadine es yodo, entonces le vamos a hacer más daño que la salud. Y luego nada, por último se coloca un enlace limpio, se le pone una tirita, se le pone lo que tenemos o cualquier cosa, y luego ya por último pues poner un vendaje o algo para que no entre más suciedad o lo que sea. Lo que traéis, por ejemplo, si vemos que la herida tiene piedras o algo que no, pasando la gasa, no se quitan, no vamos a coger unas pinzas o con los dedos vamos a estar ahí, porque eso es peor. Eso lo que sería taparlo para que no se mueva, no le haga más daño, y vamos a ir al médico porque eso lo tiene que sacar un médico, no es fácil sacar eso. Entonces, si vemos eso, que hay piedras, cristales o incluso a veces un cuchillo, una navaja, lo que sea, nunca se saca, nunca se quita de la herida, o sea, del cuerpo.